Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que me puedan escuchar bien. Tal vez no se ve muy bien el video, pero bueno, mi nombre es Julio, para los que no me conocen. Yo también creo que soy parte de sus zapatos, aún en la distancia, y es un placer para mí poder compartir un poco con ustedes hoy. Y bueno, algo que quería compartirles, las veces que he tenido la oportunidad de compartir, siempre comparto un libro de la Biblia. Yo quería compartirle un poquito de Efesios, y bueno, y más que de Efesios, de cosas que Dios está hablando a, a mi misma vida, ¿sí? Entonces, bueno, espero que ustedes tengan el tiempo de leer este libro. Sí, si lo pueden leer antes, mucho mejor, con detalle. Entonces, una introducción aquí que Pablo hace, creo, es que él toma lo que conocemos de Dios y lo que hacemos para Dios. ¿Sí? Esto puede ser algo que se divide en nuestras vidas. El momento cuando esa unión entre creencia y conducta es dañada, nosotros nos hacemos incapaces para vivir la vida para la cual fuimos creados. Entonces Pablo escribe esta carta para el pueblo de Éfeso. De hoy yo pues les grabo este video a ustedes, si no estamos en el tiempo de Pablo, pero bueno, él comienza explorando la, lo que los cristianos creían acerca de Dios, pero también lo que ellos creían acerca de ellos mismos, y llevaban estas creencias en Dios y a ellos a un comportamiento. Entonces el punto base aquí es que ah, él trata de unir lo que está en mundos separados, ¿sí? Pablo está tratando de unir a través de esta carta lo que el mundo en ese tiempo y ahora separado, que es la creencia y la conducta, ¿sí? Es como, imagínense un doctor que encuentra a alguien que se le partió una pierna, un hueso en dos partes. Entonces él está tratando de sanar esta herida, está tratando de unir estas dos partes. ¿Cómo? Soldándolas, sanándolas. ¿Y cuáles son estas dos partes? Las creencias y la conducta. Entonces a través de esta carta va a ser como el yeso que los ayuda a sanar, a creer otra vez y a entender un poco más el propósito de esto. Entonces, una vez que él llama nuestra atención en cuanto al tema de creencia y conducta, podemos notar que tenemos varias fracturas en nuestra vida. Y casi ningún hueso se salvó de este accidente que trajo fracturas, porque estamos hablando de qué son estas fracturas, de qué son estas conductas y estas creencias. Estamos hablando de relaciones. ¿Relaciones con quién? Con mi vecino, las relaciones con las personas que tengo de mi trabajo, donde estudio, de la misma iglesia o mi familia, porque Dios siempre va a usar las personas más cercanas a nuestra vida para tratarnos y hacernos crecer. Sí, gloria a Dios por eso. Entonces, pero también nos muestra este libro que Jesús, que aquí es el Mesías, está reconciliando a todos y a todos, ¿sí? Pero Él no solo quiere hacer algo en nosotros y por nosotros, sino también dice que estamos llamados a participar en esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se come esto? Si por un lado es que no puedo separar lo que creo de lo que hago en mi vida, diciendo que creo, pero no es lo que digo creer lo que yo hago. O sea, esto es lo que nosotros llamaríamos cuando trabajamos con niños consecución de hechos. Si es cuando el papá le dice al hijo, no mienta, pero de repente llama a alguien el teléfono y el mismo papá le dice, dile que yo no estoy, o tocan a la puerta buscando y le dice, dile que no estoy. Entonces el mismo papá está mintiendo y enseñándole al hijo con sus acciones que mienta, aunque sus palabras dicen otra cosa. Entonces no hay consecución de hechos. Cada uno de nosotros en algún momento con Dios igual nos sentimos súper espirituales, nos sentimos súper tocados, nos sentimos que estamos en las manos mismas de Dios y en su presencia, que lo podemos casi que tocar. Sí, vamos paseando en la nube número 8, pero ¿qué sucede? Tenemos que relacionarnos con otros y ahí como que nos caemos de esa nube. Entonces, el ambiente de Éfeso, que era el lugar donde estaban los efesios, eran nuevos creyentes que luchaban con decir, bueno, esto es lo que yo creo, pero ¿cómo debo actuar? Y ellos veían a los judíos y a un judío cristiano que se habían pues convertido y les parecía raro muchas de las cosas que ellos hacían. Entonces Pablo les está enseñando a esta gente en la iglesia, ¿sí? Vemos que en los primeros capítulos Pablo enfoca mucho en la identidad, ¿sí? Fuimos escogidos desde antes de la creación, ¿para qué? Para que sean santos y sin mancha delante de él.
¿sí? Él no, en amor nos predestinó para que fuésemos adoptados como hijos suyos por medio de Jesús, ¿para qué? Para la alabanza de su gloriosa gracia. Dice que fuimos hechos herederos, que fuimos marcados por el sello de su Espíritu. Dice que nosotros como su cuerpo somos la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Incluso ratifica, ajá, está bien, en otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, ¿sí? Se movían por las cosas de este mundo, por lo que nos decían, vivían por esta cultura, su manera de pensar era por esta cultura, todos íbamos en la misma corriente, ¿sí? Era como si ellos no pensaban en lo que hacían. Porque un cristiano debe convertirse ¿cómo? Con inteligencia, ¿sí? Porque entiende lo que se le habla, entiende que se convierte con sus emociones, porque necesita sentir lo que está recibiendo, pero también se debe convertir con la voluntad, debe querer un cambio y recibirlo. Pero entonces en todo esto Pablo resalta la gracia de Dios, ¿sí? Para ser llamados, para ser salvados y limpiados, ¿sí? No es lo que hago, sino lo que Jesús hizo por mí. Por eso el versículo 10 del capítulo 2 creo que resalta mucho esto, ¿sí? Dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí el meollo del asunto de este libro, la idea principal para mí aquí es que Pablo está trayendo esta verdad a la iglesia, no a personas que no son salvas, sino a la iglesia diciéndole ustedes no son salvos por obras, pero por buenas obras es como el fruto de esa salvación, si hay como un resultado, si no es lo que yo hago, pero por quien yo ya soy en Dios, van a haber cosas que reflejan eso. Así que Pablo lo llama buenas obras. Va a haber, es una de las palabras que se repiten en el libro. Entonces, vemos que hay una realidad espiritual aquí que se ve reflejada en una forma práctica. ¿Sí? A mitad del libro empezamos a ver como una lista de cosas que él dice. Dice, les ruego que vivan en una manera digna del llamamiento que han recibido. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tú? Él dice, vivan siempre humildes y amables. Esto es una verdad en mi vida. Pacientes, soy paciente, tolerantes unos con otros en amor, somos tolerantes. Dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Sí, insisto, dice él, no vivan con pensamientos frívolos como los paganos, no se enojen, dejen la mentira, hablen la verdad, no den cabida al diablo. ¿Cómo doy cabida al diablo? Haciendo todo esto. Sí, incluso dice que nuestras conversaciones no sean obscenas, es más, que nuestras palabras edifiquen a otros, que abandonemos toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, siendo bondadosos, compasivos, perdonándonos mutuamente. Ni siquiera debe haber chistes groseros ni conversaciones necias, como son nuestras conversaciones. Dice que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, como nosotros estamos viviendo. Entonces luego, todo esto vemos que está dirigido a los cristianos, ¿sí? Y parece que esto no es fácil, ¿sí? Pero al final del libro, él enseña también que debemos madurar y crecer en conocer la verdad, despojándonos de esa vieja vestidura y vistiéndonos con una nueva, ¿sí? Hace un llamado a despertar, porque existe una realidad espiritual y debemos cuidarnos de ella, ¿sí? Y para eso debemos que ponernos una vestidura, y yo creo que yo no me he visto solo parándome enfrente de la ropa, ¿cierto? Sino yo tengo que tomar la ropa y ponérmela. Entonces, eh, dice Efesios 6:11 que hay una acechanza del diablo, así que él está acechando. ¿Y qué es acechando? ¿Y qué es una acechanza? Es una serie de estrategias, es un tipo de estrategia que se usaba antes para que no entrara ningún tipo de alimento ni nada a una ciudad. Pero esto es un engaño, ¿sí? Y hay una palabra que es metodeia, no metanoia, es metodeia, que significa método o forma. Eso es lo que se usa, que es una estrategia que Satanás está usando esperando el momento oportuno, cuando yo soy débil. ¿Por qué? Porque no estoy usando esta armadura o esta protección. ¿Y cómo es esta armadura? ¿Son cosas místicas? No, son cosas prácticas que tiene el Evangelio, así como por ejemplo la fe, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué creo yo? Si yo digo nadie me va a amar y me conformo con el primero que viene y me caliento a la oreja y me voy con eso, entonces básicamente yo estoy abriendo una puerta y no entiendo que Dios me ama y tiene algo mejor para mí. El otro es la justicia. ¿Alguna vez tú tuviste algún problema con algo que no era justo, con un problema que tú dices esto no es justo, y aún otra persona que está teniendo el problema
y tú le dices, tranquilo, yo voy a ir y voy a hablar por ti. ¿Sí? Cuando yo no descanso en la justicia de Dios, puede abrir una puerta para Satanás. Entonces aquí vemos muchas cosas que Dios quiere enseñar y todo esto son cosas prácticas, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero entender que no servimos a un Dios místico, no depende de una enseñanza, no depende de, ay, cuánto yo predico, cuánto yo sé, sino depende de tu relación con Dios. Debe llevarte una vida práctica, no solo para que la creas, sino para que la vivas. El asunto aquí es obediencia o desobediencia. Tal vez pensaron que yo les iba a decir que esta vida espiritual era ayunar, 40 días, repetir mil veces la sangre de Cristo tiene poder y todo eso. Pero no se trata de repetir, sino de entender. Yo entiendo quién es Jesús en mi vida. Yo entiendo qué fue lo que Él hizo en la cruz por mí. Creer y vivir según lo que Él nos enseña. Permanecer en esa verdad. ¿Sí? Y creo que, bueno, puedo terminar, que se acabó el tiempo, es con el ejemplo de Pedro. Pedro era un seguidor de Jesús, vivía a su lado, vio milagros, vio la multiplicación, vio cómo Jesús resucitaba gente y escuchó muchas enseñanzas de Jesús, pero él necesitaba permanecer en lo que Jesús le dijo, ¿sí? Porque las ideas de la mente de Pedro eran más fuertes que lo que Jesús le enseñó. La clave de la verdad no está en el conocimiento bíblico, ni en cuántos años tengo en la iglesia, ni cuánto enseño, sino en cómo vivo yo como un discípulo del Señor. Entonces, bueno, yo los invito a que ustedes vivan esa verdad, creyendo que ustedes son hechura de Cristo, creyendo que Dios tiene un llamado superior para ustedes. Entonces, el problema a veces en el cristianismo o el desafío para nosotros no es aprender, sino desaprender todas esas cosas que ya vienen con nosotros tan arraigadas en nuestra familia, en nuestra enseñanza, lo que aprendimos aún en una iglesia, desaprender eso para poder recibir y aprender lo nuevo que Dios tiene para mí. Entonces la cosa es, ¿en qué cosas prácticas yo le abro puertas a Satanás? ¿Y en qué cosas prácticas yo estoy demostrando que realmente no estoy creyendo en Dios? En qué cosas yo no entiendo cuál es mi identidad en Él y Dios me está haciendo un llamado a actuar de una forma diferente, a vivir una realidad espiritual en una vida práctica y sencilla, no por lo que los demás digan, no por lo que yo sé, el conocimiento que tengo y que paso 1000 horas orando, sino por lo que vivo, cómo yo vivo como un discípulo. Y entonces, que no te pase como a Pedro, pero aún si te pasa como a Pedro, que la embarraste, te equivocaste, metiste las patas, ¿sí? Jesús se acercó a este Pedro, ¿sí? Y le entregó un ministerio, le dio una nueva oportunidad, porque el fallar le ayudó a entender a él que no dependía de él tanto, sino de entender que Dios quería glorificarse, de que Jesús lo amó primero. Y ahí hubo un cambio, pasó de ser un Simón inestable a ser un Pedro firme. Entonces yo declaro esta palabra hoy sobre ustedes, entendiendo que los inicios son pequeños, pero aún esa multiplicación de los 5000 peces y panes no empezó con 1000, sino empezó con unos 5. Entonces, que aún ustedes puedan tomar esto entendiendo que la presencia de Dios irá con ustedes. Bueno, los bendigo, los saludo y como al final de Efesios también dice Pablo, recuerden orar por mí. Sí, espero verlos pronto, no sé cuándo, y que Dios los bendiga.